Amados hermanos, Dios me los bendiga. Es un privilegio poder compartir con ustedes. Vamos a leer la porción de la palabra y hacer una pequeña oración. Sí, así que vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, verso 2 al 14, que es la porción que vamos a estar meditando el día de hoy. Así que le pido que me acompañes con sus Biblias ahí. Dice la palabra del Señor, leemos con reverencia porque es bendita. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este privilegio de compartir tu palabra, Señor, y por permitir, Señor, a través de estos medios, Señor, tu palabra pueda obrar en cada uno de los corazones de nuestros amados hermanos que están escuchando, Señor amado. Nosotros no somos nada, Señor, solo somos vasijas, recipientes de tu gracia, Señor, que tú has permitido, Señor, que seamos rescatados para vivir para tu gloria, Dios. Glorifícate a través de tu palabra, Señor. Date más gloria, honor y honra, Señor, a través de tu palabra. A ti sea la gloria siempre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, la verdad la palabra de Dios es algo impresionante. Cómo Dios me trató estos 15 días que he estado revisando este texto. Y bueno, ayer comenzamos con Javi, decía 3 versículos. Decía, sí, son 3 versículos, pero wow, Dios es maravilloso. Vamos a revisarlo en tres títulos. Sí, el verso 12, el inicio del pecado y sus terribles consecuencias. El verso 13, la ley, la expresión del carácter de Dios. Sí, y el verso 14, Cristo prefigurado. Sí, entonces vamos a ir al verso 12 que yo le puse como subtítulo, el pecado entró por un hombre. Sí, y eso nosotros ya lo sabemos a través del relato de Génesis, sí, capítulo 3, verso 1 al 4, la desobediencia del hombre, sí, que en este caso fue Adán. Y en Adán, obviamente todos caímos. Solo voy a hacer la lectura para poder entrar en contexto nada más, sí. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis del todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sí. Ahora lo que les quería hacer notar aquí que yo estaba revisando un poquito, en el relato de la creación y de Adán y Eva, el huerto y todo lo demás que el Señor había hecho, bueno, en gran manera, como dice la palabra del Señor, es que Dios ya estableció ahí los roles de la familia. Por ejemplo, ustedes ven que cuando el Señor crea a Adán, ¿sí? Eva todavía no está siendo creada y a Adán ya les da, ¿sí?, las directrices y le dice lo que tiene que hacer. Es interesante que le da a él estando solo. Entonces, ¿quién tenía que enseñarle? Obviamente era Adán, ¿sí?, a Eva, ¿sí? Y por eso es que después también recae sobre él la culpa. ¿Por qué? Porque ¿quién sabía la ley de Dios en este punto? Adán. Adán había recibido de parte de Dios mismo, ¿sí? Dios mismo le dice, por ejemplo, en el capítulo 2 de Génesis, verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás, ¿sí? Entonces, miren, ahora, sabemos que Eva recibió esa instrucción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella también responde lo mismo que Adán, ¿sí? Y si usted se fija en el relato, Adán recibe la instrucción, después es creada Eva, ¿sí? Y sabemos por el testimonio de la Escritura que Adán compartió esta información con Eva. ¿Por qué? Porque cuando la serpiente tienta a Eva, ella responde con las palabras que recibe de Adán. Eso es sumamente interesante. Ahora, el problema aquí no fue el que no le haya enseñado. El problema aquí es que no estuvo con ella, ¿sí? Entonces nosotros como hombres no solo enseñamos a nuestras esposas y a nuestra familia, debemos acompañarles,
debemos guiarles, debemos amarles. Sí, la responsabilidad no es de ser una especie de catedrático que les da instrucciones y les dice, mira, léete este libro, mira esto de aquí, estudiarás esta parte de la Biblia, leerás, y tienes preguntas, me dices. No, no se trata solo de exponer la verdad. Se trata de vivir la verdad, compartir la verdad y tener comunión en la verdad con nuestra familia. Si Dios ha establecido la unidad del hombre con Dios y con la familia. Y eso es lo que ahora, por ejemplo, comentabas un poquito, ¿no? Que es este movimiento del socialismo, el feminismo y la ideología de género. ¿Qué es lo que trata de hacer? Romper este diseño que Dios ha puesto. Entonces, papá no tiene autoridad, mamá no tiene autoridad, yo soy lo que yo quiero ser y a mí nadie me dice nada. Dios estableció esto como un orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él sabe lo que crea y para qué lo crea. Dios nos ha creado para su gloria. Y el hombre ha sido desplazado y nosotros también, muchachos, nos hemos desplazado y hemos dejado que nos desplacen. Ahora, como decía una persona mundana que es pro familia, decía, el problema es que el hombre se ha convertido solo en un proveedor, pero se ha olvidado de su función como hombre. Ahora lo que me llama la atención de este hombre es que él es impío y él dice esas cosas. Eso deberíamos decirlo nosotros. Sí, nosotros no solo proveemos, nosotros debemos estar, debemos compartir, debemos amar. Entonces miren, el problema que aquí se dio no fue que Adán no compartió la información con Eva. El problema fue aquí que no le acompañó. Y a través de ese pequeño detalle, queridos hermanos, ¿qué es lo que pasó? El pecado entró al mundo. Fue algo desastroso. Nosotros podemos ser la puerta a la bendición o a la maldición de nuestras familias. Ese simple hecho de no haber acompañado a su esposa y no estar con ella hizo que toda la humanidad cayera, ¿sí? Y por eso es que la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos de cuidar, ¿sí? Ahora, inmediatamente después de eso viene la restauración y la promesa en Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí, el protoevangelio, como algunos teólogos lo dicen, sí, la anunciación de Cristo y quién va y quién es el único capaz de restaurar la imagen del hombre que fue creado a la imagen de Dios, para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces dice, por el pecado la muerte. Miren la consecuencia inmediata del pecado, ¿sí? Entró el pecado, ¿sí? Y a través del pecado entró la muerte, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ellos fueron conscientes de su muerte, ¿sí? Vamos a Génesis 3:9-10, miren lo que dice ahí. Dice, más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miren lo que pasa, tiene miedo. ¿Ya? Ahora, la cuestión es, ¿por qué tiene miedo? Antes no tenía miedo. ¿Saben por qué no tenía miedo? Porque estaba en comunión con Dios. ¿Y por qué estaba en comunión con Dios? Porque no había desobedecido. Ahora, como el pecado entró, desobediencia. Y la consecuencia de la desobediencia o del pecado es la muerte. Y eso es totalmente natural en un hombre que es pecador. Si no, observemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 6:5. Miren lo que dice Isaías cuando tiene la manifestación gloriosa de ver a Dios. Miren lo que dice en Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. ¿Sí ven? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces el hombre automáticamente se da cuenta de que es muerto. Y ellos eran conscientes de que debían morir. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es puro. Y como entró el pecado, entró la muerte y entró la consecuencia de la muerte. Entonces ahora ustedes siempre escuchan estas frases, ¿no? Y esta es una oportunidad para predicar el evangelio. ¿Sí? Que dice, ¿por qué Dios permite la muerte de los niños inocentes? Y nosotros siempre, a veces nosotros respondemos inadecuadamente. Lo que pasa es que Dios nos dio libre albedrío y eso no es culpa de Dios, sino es culpa del hombre que está matando hombre, que está matando a otros hombres. Pero el problema esencial no es ese. ¿Por qué hay muerte? Por el pecado. ¿Quién introdujo el pecado? Satanás. Y ese es el problema esencial al que tenemos que llevarles. Sí, la muerte existe es porque entró el pecado
Y el pecado entró porque Satanás tentó a la mujer y la mujer cayó. Entonces nosotros tenemos que ir al evangelio y cuando nosotros vemos eso, ahí podemos decirle, mira, es que antes no había muerte. Sí, la muerte simplemente es la consecuencia del pecado y como todos nosotros pecamos, por eso todos morimos, porque la paga de pecado es muerte. Sí, y automáticamente entra la universalidad de la muerte, ¿sí? A todos los hombres, automáticamente, ¿sí? Porque nosotros siempre somos representados, ¿sí? En una cabeza federal, como dice la hermenéutica pautual, o sea, alguien que nos representa. Por ejemplo, eso es sencillo de entender. Por ejemplo, en nuestros países, Argentina y Ecuador, se firma un tratado de libre comercio, por ejemplo. ¿Quién firma el tratado? ¿Todos los ecuatorianos y todos los argentinos? No, de ninguna manera. Los presidentes. Y la firma de esos mandatarios nos afecta a todos nosotros. O sea, automáticamente. Nos afecta a todos nosotros. Entonces, la decisión de Adán afectó a todos los hombres, automáticamente. ¿Sí? Por eso dice aquí en el versículo 12 de Romanos que estamos analizando, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si todos pecaron, claro, ¿por qué? Porque tienen la naturaleza pecaminosa, por eso todos mueren. Ahora todos mueren por el pecado. Cristo vino a restaurar esa consecuencia, el cual es el postrer o último enemigo prometido desde Génesis 3:15. Ya miren qué interesante. Entra el pecado, entra la muerte. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Viene a librarnos del pecado y después algún día nos librará completamente de la muerte. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, sí, haciendo un relato, y vamos a leer ese versículo 15:51 de 1 Corintios. Si tienen ahí sus Biblias, me van siguiendo, y si no, escuchen con atención 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Dice la palabra del Señor. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nosotros seremos transformados. Miren la relación. ¿Sí ven? Los muertos serán resucitados, ¿qué? Incorruptibles. O sea, ¿qué? Sin pecado. ¿Por qué? Porque la paga de pecado es muerte. Pues para que no haya muerte, no tiene que haber pecado. Es impresionante la unidad de la palabra de Dios. Es impresionante el plan soberano de Dios. ¿Sí? Por eso es que Cristo resucitó. Porque la muerte no le podía sostener. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Vino en igualdad hacia nosotros, pero vino sin pecado. Y por eso es que la muerte no le podía retener. Y por eso es que el salmista escribe, tu santo no vería corrupción y no dejarás que su alma se quede en el Seol. No puede. ¿Por qué? Él no pecó. Pero nosotros pecamos. Y por eso entró la muerte. Sí, todos pecamos. Y a través de la muerte entró la depravación total, que es una doctrina que vemos mucho nosotros, ¿no? Pero que a veces no la podemos explicar o no la entendemos vivir. A veces cuando yo hablo de esto a hermanos que todavía no son conscientes de esta doctrina, se ponen un poco sensibles. Dicen, no, pero es que ¿cómo decir eso? Sí, depravación total no significa depravación absoluta. No quiere decir que no hay nada en el hombre todavía de la imagen de Dios. El hombre todavía tiene la imagen de Dios y tiene conciencia. Por eso vemos hombres impíos que todavía hacen cosas morales, ¿sí? Pero estamos hablando de depravación total en el sentido de que él no tiene poder absoluto para restaurarse a sí mismo. Él no puede levantarse porque está muerto y un muerto no puede darse vida a sí mismo. Así como Lázaro no pudo resucitarse, ¿sí? Ningún hombre espiritualmente muerto se puede dar vida a sí mismo. El gran rey tiene que decir, levántate. Y él es el único que puede dar vida. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿sí? Esa es la depravación total, ¿sí? No es absoluta, es total. Total en el sentido de que no puede darse vida a sí mismo. ¿Por qué? Porque entró la muerte, entró el pecado y a través del pecado la muerte y a través del pecado toda la depravación al hombre, ¿sí? Entró completamente en todas sus áreas, su voluntad, su inteligencia, todo lo que él hace y todo lo que él vive, lo vive para sus pecados. Eso no quiere decir que no haga cosas morales, pero esa moralidad no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no glorifica su nombre. Eso sigue siendo pecado, porque Él se da gloria a sí mismo. Y Dios no ha quedado a nadie para su propia gloria, sino para que le dé gloria al único digno de gloria, o sea, a Dios, ¿sí?
Entonces eso es algo sumamente claro que la Escritura muestra. Cuando viene la consecuencia del pecado, entra la muerte, entra el pecado y entra la depravación total. Y por eso es que leemos a un David en el Salmo 51 que dice que él ha sido concebido en maldad. Sí, él es consciente a través de la revelación del Espíritu Santo de esa realidad. Y por eso leemos en Efesios 2, 1 al 3, que dice, éramos hijos de ira, hacíamos lo que el príncipe del aire nos decía, estábamos muertos. Sí, estamos muertos. Y dicen que a nuestro querido maestro Sproul, que ya estará en la presencia del Señor, le decían, ¿por qué mueren personas inocentes? En una clase, hablando de esto de la depravación total. Y dice que él respondía con tanta sapiencia y que le caracterizaba, eso pasó una sola vez y fue tu culpa. Porque ningún inocente ha muerto, hermanos. Todos pecamos. Ningún inocente ha muerto. ¿Sí? Esa es la situación. Y el único inocente que murió aquí en la tierra se llama Jesucristo. Porque él fue el único que no tuvo pecado. Y murió sin haber cometido ningún pecado. Por eso él respondía así, eso pasó una sola vez en la historia y fue tu culpa. Claro, porque por ti tuvo que morir. ¿Sí? Es impresionante. Entonces, miren, este inicio del pecado, ¿sí? Como Pablo lo expone aquí en Romanos, ¿sí? Y esta, cómo entra a través de una sola persona que nos representa, ¿sí? Que fue Adán. Entró al mundo y entraron todas las desastrosas consecuencias del pecado. La corrupción, ahora lo estamos viendo. Sí, no es de sorprenderse todas las cosas que están pasando ahorita en nuestra actualidad, esto de la liberación sexual o todas esas cuestiones son consecuencias nada más de un enemigo principal que se llama pecado. Se disfraza de muchas formas, que es distinto. Pero nosotros no vamos a ir a los síntomas, tenemos que ir a la raíz del problema cada vez que hablamos con alguien. Sí, como decía, por ejemplo, un hermano que dijo que era homosexual, estuvo en la cárcel y era adicto a las drogas. Él decía, el problema no era la homosexualidad, esa era una manifestación de mi problema, que era el pecado. Y mi parámetro de normal no era ser heterosexual, decía él cuando ya el Señor le transformó, era la santidad. Y yo le he mencionado eso algunas veces porque me encanta cómo Dios le da claridad a este hombre. Claro, porque tú puedes ser heterosexual, pero si eres promiscuo, igual eres pecador. Ese no es el parámetro normal. El parámetro normal es vivir para la gloria de Dios, porque Él nos creó para su gloria. Sí, entonces miren las incontables consecuencias y terribles consecuencias que entran, ¿sí?, al mundo a través del pecado. Y eso es lo que Pablo nos expone a través del verso 2, ¿sí? Porque dice, todos pecamos, entonces todos merecemos la muerte y todos nos depravamos y todos nos pasó todas estas cosas, así que estamos en serios problemas. Por eso es que Cristo es tan glorioso cuando predicamos, hermanos. Y por eso es que es imposible predicar sin Cristo. No se puede. Si lo hacemos bíblicamente, no podemos predicar sin Cristo. Cristo hirió a la serpiente antigua en la cruz. Definitivamente se cumplió lo que la promesa de Génesis 3:15. Restaura progresivamente la creación y al hombre. Estamos viviendo los poderes del siglo venidero. Sí, Cristo decía, el reino de Dios se ha acercado. Y comenzamos a experimentar los poderes del siglo venidero, como dice Hebreos. ¿Qué pasa? Hombres espiritualmente muertos nos da vida y ¿saben qué? Nos comienza a santificar. Y un día seremos completamente santos y sin corrupción, como leíamos en Corintios. Y como estamos sin corrupción, podemos ser eternos. Porque no hay pecado, por ende no hay muerte. ¿Sí? Cristo conquistó la muerte, venció el pecado y fue recibido en gloria. Por eso, y también volverá, hermanos. ¿Sí? Volverá. Sí, miren lo que hizo Cristo. Es impresionante, sí. Vamos a 1 Timoteo 3:16 para ver un resumen de la obra de Cristo. Sí, que Pablo también habla escribiéndole a Timoteo. 1 Timoteo 3:16. Dice la palabra del Señor. Es indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Wow, ese es el resumen del evangelio que aquí hace Pablo, ¿no?
pero también quiero que vayamos paralelamente al Salmo 24 y veamos este Salmo que es cristológico, o sea, apunta a Cristo. Es hermoso. Salmo 24 dice el Rey de Gloria. ¿Sí? Miren lo que dice aquí. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Miren, ¿quién irá? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Sí, pregunta, ¿quién es ese hombre? Es Cristo. Es Cristo, hermanos. Ahora, y no se desanimen cuando nosotros leamos esto y digamos, wow, yo no puedo, sí, pero tú también eres este hombre. ¿Sabes por qué? A través de Cristo, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y Él, que ha iniciado la obra, le irá perfeccionando. Así que tú también algún rato serás, y yo seré un hombre limpio de manos y puro de corazón a través de la obra de Dios en nosotros. Es impresionante. Nosotros también seremos recibidos allá, hermanos. ¿Sí? Y nos pondrán una corona de gloria. ¡Wow! Claro que nosotros con nuestras coronas los vamos a lanzar a los pies del Cordero, porque Él es el digno de gloria, pero imagínense. Dice, ¿quién es este? ¿Quién es este limpio de manos, puro de corazón? No ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Sí? Y miren la respuesta. En el verso 7 dan la respuesta. Aquí dice, alcen, oh puertas, vuestras cabezas. Alcen vosotros, puertas eternas, que entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, fuerte y valiente. Jehová, poderoso en batalla. ¿Sí? Es Cristo. Es Cristo. Claro, es impresionante. Por eso es que es tan central la predicación cristocéntrica, cristológica. O sea, no podemos hablar de otra cosa que no sea Cristo. Porque no hay otro camino, hermanos, no hay otra forma. El único que pudo restaurar la imagen fue Cristo. Venció el pecado, venció la muerte, subió triunfante en gloria y volverá revestido de grandeza y gloria por los siglos de los siglos. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Vamos al verso 13. La ley como la expresión del carácter de Dios. ¿Sí? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Sí? Ahora, la situación es aquí que la ley es universal. ¿Por qué? Porque Dios la establece. ¿Sí? Dios da una ley a Adán en su corazón a través de Adán a todo el mundo. Y eso ya lo vimos en Romanos, pero vamos a refrescar un poquito la memoria, hermanos. Romanos 2, 14, 15. Miren lo que dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Ya? Dios escribió una ley en el corazón de todos los hombres, en Adán y a través de Adán a todo el mundo. Entonces, a través de esto vemos que la ley inició en el huerto, ¿sí? Dios se la había revelado a Adán, pero también le había escrito. La cuestión es que Adán tenía una situación voluble, o sea, tenía voluntad. ¿Podía cumplirla o no podía cumplirla? Si podemos decir ahí que sí había un concepto de libre albedrío como lo conocen ahora los arminianos. Pero después de Adán ya no, porque la muerte espiritual llegó, la consecuencia del pecado y todos muertos en delitos de pecado ya no tenían la voluntad para cumplir, necesitaban una restauración. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué ley tenía Adán? Porque si nosotros revisamos la ley en el Antiguo Testamento, había un montón de ley. Había ley para los animales, había ley ceremonial, había la ley de los 10 mandamientos, había una ley civil de las tierras, o sea, había una infinidad de leyes. Entonces la cuestión aquí es, ¿cuál ley tenía? Entonces hay que hacer una distinción, ¿sí? Que es distinguir que existían 3 leyes en el Antiguo Testamento. La ley ceremonial, que apuntaba a Cristo, ¿no es cierto? Los sacrificios, las ofrendas, ¿no es cierto? Tenemos otra ley que se llama la ley civil, que es la que decía, a ver, si es que tú perdiste un animalito y él se lo quitó, tiene que restaurarte y además ponerte algo más, ¿no es cierto? Algo así, estoy parafraseando algunos versículos de Levítico. Esa se llama ley civil, que operaba dentro de la sociedad israelita. Y teníamos la otra que es la ley moral, ¿sí? Que es los 10
mandamientos. Evidentemente en el huerto, quien recibió, que a través de lo que leíamos en Romanos, la única ley que estaba presente era la ley moral. ¿Por qué? Porque era la ley directa de comunión con Dios. ¿Sí? Y podemos observarla con claridad. Vemos, por ejemplo, a un Caín y Abel que hacen ofrendas. Sí, parece ser ceremonial, pero es adoración. Eso no se parece al primero y al segundo mandamiento, ¿no es cierto? La adoración a Dios. ¿Sí? Ahora, lo que entendemos de la ley también, hermanos, no quiero que se me pierdan aquí, y si tienen preguntas, vayan anotando al final, es que la ley tiene esa característica de tener un principio que se mantiene y características que la alimentan, ¿sí? Y esas características podemos reducirlas o aumentarlas. Por ejemplo, Cristo es el mayor ejemplo de esto. Él resume la ley en 2 mandamientos. Sí, dice, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si ven que el principio lo mantiene, si revisamos nosotros los primeros 4 mandamientos, hablan de la adoración a Dios. Sí, no tomar el nombre de Dios en vano, no hacer ídolos, guardar el día de reposo, eso. Y eso se resume en ¿qué? Amar a Dios. Y así mismo, los otros tienen la relación ¿con quién? Con nuestro prójimo. No mentir, honrar padre y madre, no robar, ¿sí ven? Entonces, la ley tiene esa característica. Ahora, nosotros podemos observar a través de la Escritura que la ley moral estaba en Adán, ¿sí? Porque él ya le había establecido, no hagas esto, era obediencia directa a Dios. ¿Por qué? Porque tenía comunión directa con Dios, ¿sí? Entonces, la ley moral ya estaba en Dios. Ahora, Romanos nos habla más bien de una ley natural. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es sencilla, ¿sí? La ley moral es la expresión directa de Dios. ¿Por qué Adán tenía la ley moral? ¿Por qué? Porque Dios mismo le habló, ¿sí? ¿Y por qué el pueblo de Israel tenía ley moral? ¿Por qué? Porque Dios mismo la expresó a través de las tablas de la ley. En cambio, los gentiles no tenían esa relación directa con Dios, pero sí Dios las describió en el corazón de los mayas, de los aztecas, de los egipcios, de todos. Entonces era ley natural. Simplemente la ley moral es la ley natural revelada directamente, además de la conciencia y el corazón, en unas tablas de la ley o a través de la comunión directa de los profetas o de las personas que se comunicaban con Dios. Esa es la única diferencia, pero vienen a ser las mismas. La diferencia está en la expresión de estas leyes. Entonces vemos que la ley moral está revelada directamente por Dios a sus siervos. La ley natural, en cambio, fue escrita en el corazón de todos los hombres. Entonces, Dios vemos que es absolutamente perfecto al determinar su juicio en que todos tenemos la ley y nadie es libre del juicio. Sí, por eso es que Dios reina a través de la ley en todo el mundo. Pues a veces vienen esas preguntas, hermanos, dice, pero ya hay un hermano que nunca ha recibido la Biblia y que nunca le han leído, y entonces, ¿cómo le va a juzgar Dios? Por su ley y por Cristo. Pero ¿cómo si nadie le ha predicado a Cristo? Porque Dios le puso en su corazón. Y todos hacen por naturaleza, como leíamos en Romano, a que dice ellos que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Por qué? Porque Dios les puso ahí. ¿Sí? ¿Dónde se origina esta ley? La ley, como les decía, es una expresión del carácter de Dios. ¿Sí? Dios expresa su naturaleza y su carácter a través de su ley. ¿Sí? Vemos esto con claridad en Romanos 7:12. ¿Sí? Les voy a leer. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Miren, ¿sí ven? Las características de Dios en la ley son las características o la expresión del carácter mismo de Dios. ¿Sí? Y Dios expresa su carácter y su deidad y sus atributos desde la mismísima creación. ¿Por qué? Porque es parte natural para poder tener comunión con los hombres. Dios no puede tener comunión con alguien que transgrede su ley. ¿Por qué? Porque al transgredir su ley, transgredimos su naturaleza. Él no puede llevarse con corruptos. ¿Por qué? Porque Él no es corrupto. Es imposible. Está en contra de su naturaleza. ¿Sí? Y Él expresa desde el inicio. Por eso es que miren lo que dice en el Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero miren qué hace inmediatamente después del Señor. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. ¿Ya? Si ven, establece una relación. Le pone en un lugar y dice, a ver, esto es así, porque es una expresión natural de su carácter. Por eso es que Cristo era el amado. ¿Por qué?
porque Él fue el que cumplió perfectamente la ley. Este es mi amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. ¿Sí? Entonces los 10 mandamientos iniciaron desde el huerto prácticamente. Ahora, en el Sinaí se codificaron, que es distinto, o sea, se escribieron, pero ya estaban. ¿Por qué? Porque es parte del carácter de Dios y Dios tiene que expresar su carácter. Y una forma de expresar su carácter es mostrar su ley. ¿Sí? Ahora vamos a ir al último versículo. A la siguiente parte. La responsabilidad que nosotros tenemos ante la ley. ¿Sí? ¿Quiénes son responsables de cumplir la ley de Dios entonces? Todos. Porque a todos se le ha revelado de una o de otra manera. Por eso es que Dios no es injusto. A todos, a los impíos, y más aún los que hemos recibido, por ejemplo, una Biblia, ¿no es cierto? Hay países actualmente que no han recibido una Biblia, que no tienen ninguna frase de la palabra de Dios traducida a su idioma. Pero tienen la ley de Dios, claro, escrita en sus corazones. De una manera tenue por la caída de Adán, pero la tienen. ¿Sí? Por eso es que ahí mismo en el verso 13, miren lo que nos dice ahí, y Pablo trata de darnos claridad en esto, porque dice en la última parte del verso 13, porque donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Claro, nadie puede culpar si no hay ley. ¿Sí? Pero Dios es justo, es justísimo, ¿sí? Y todos tenemos la ley y todos tenemos la obligación de cumplirla. Ahora tenemos un pequeño y gran problema, queridos hermanos. No podemos cumplir al parámetro de Dios. ¿Cuál es el parámetro de Dios? Absoluta perfección. Ese es el parámetro de Dios. ¿Quieres ser salvo por la ley? Cúmplala toda desde que nazca hasta que muera. No podemos. ¿Sí? Por eso es que la ley nos da el camino, pero no nos da el poder para que transitemos por ese camino. Y por ende quedamos bajo maldición. ¿Sí? Que por eso es que Pablo dice eso en Gálatas 3:10. Y vamos a leer. Miren lo que dice Pablo en el 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ya? Y por eso es que Pablo dice, ya, muchachos, estamos perdidos. Por eso Cristo se llama el Salvador. Porque necesitamos que nos rescate y nos salve. Por eso es que su nombre tiene tanta importancia. Dice, le llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando entendemos el problema en que estamos con Dios, ahí vamos corriendo hacia ese Salvador. ¿Sí? Y Él fue el único que se sujetó y que vivió sujeto a la ley desde el nacimiento. Miren lo que dice en Gálatas ahí mismo, pero en el capítulo 4, el verso 4 y 5, miren lo que dice ahí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gloria a Dios, es impresionante. Él estuvo bajo la ley. ¿Por qué? Porque era nuestro Salvador y nuestro Redentor, aquel que nos iba a rescatar y a levantar. Era el único que podía hacer eso. ¿Sí? Entonces, al nosotros convertirnos en creyentes por su gracia, cuando Él nos convierte, hemos recibido el poder del Espíritu Santo para cumplir la ley. Ahora, no para salvarnos. Él ya nos salvó. Pero sí porque somos salvos y estamos siendo transformados. Si miren ese proceso que Dios estableció. Entró el pecado, entró la muerte. Vino Cristo, pagó por el pecado y la muerte no le pudo retener. Y todos aquellos que crean en Él serán transformados. Es decir, estando muertos en pecado, comenzamos a tener vida, somos transformados y seremos glorificados. La restauración completa a través de Cristo. ¿Sí? Y por eso vamos a ver, por ejemplo, un detallito aquí en Gálatas 5:23. Miren lo que dice ahí, Gálatas 5:23. Más, enumerando al final de los frutos del Espíritu, ¿no? Dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley.
¿Por qué no hay ley? Porque la ley, como decía en Romanos, es para los que incumplen, para los que pecan, para los que fallan. Pero el fruto del Espíritu no tiene ley. ¿Por qué? Porque no es incumplimiento, es conformidad. Y por eso no hay ley. Es distinto. Es impresionante cómo Dios obra de manera soberana. Sí, ahora, ¿toda la ley está incluida? Sí. Ahora, ¿nosotros como cristianos debemos cumplir la ley? Claro. No para salvarnos, pero sí porque somos salvos y porque estamos siendo transformados por nuestra nueva naturaleza. Ya, ¿esto incluye el día de reposo? Sí, pero eso es tema de otro que es muy extenso y podríamos hacer una clase acerca de eso, así que les voy a recomendar unos libros que les pongo en el grupo. Vamos al versículo final, prefigurando a Cristo. Miren lo que dice ahí. En el verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Sí? Tenemos un representante, hermanos. Adán o Cristo, no hay más opciones. Si todos seremos juzgados o en Adán o en Cristo, en esto que estamos aprendiendo. O sea, en nuestro pecado o en la perfecta justicia de Dios a través de Cristo. ¿Sí? No hay más, no hay más personas, solo hay dos personas. Los creyentes en Cristo y los no creyentes en Cristo. ¿Sí? Así de sencillo. Miren lo que dice ahí, reinó la muerte. ¿Sí? Claro que reinó la muerte. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? La muerte. Y siempre reinó. ¿Sí? A la manera de Adán, dice. ¿Sí? Adán había recibido, como decíamos, una ley moral revelada y escrita en su corazón. Y él desobedeció abiertamente a esa ley. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a pagar por el pecado de Adán. Cada uno somos culpables del pecado, pero la corrupción de Adán sí nos alcanzó a todos nosotros. Sí, Dios le dio un mandamiento explícito a Adán, sí, pero heredamos su corrupción original y todos somos culpables. Sí. La muerte, como les decía, era la primera consecuencia y será el postrer enemigo. Ahora, por eso es tan importante que nosotros vayamos a Cristo, hermanos. Sí. Y vemos en Cristo a un Dios y a un hombre. Sí. Y a veces tomamos muy a la ligera esto de que Él era Dios y era hombre, en la cuestión de que decimos, pero si era hombre, ¿por qué no pecó? Ah, no, pues que era Dios. A veces como que le rebajamos esa parte y como decimos, ah, no, pues que Él era Dios, pues por eso pues, no iba a pecar. Pero hermanos, Cristo fue verdadero hombre. ¿Sí? Y les voy a leer rapidito nada más unos versículos aquí que me impresionaron bastantísimo, ¿sí? Que el primero ya lo leímos, vamos a ir al segundo, que es Hebreos 5, 7 al 9. Miren lo que dice ahí, y seguramente lo han leído ustedes, y yo lo leí muchas veces, pero me impresionó lo que el Señor dice a través de Hebreos, en el capítulo 5, versos 7 al 9, dice, miren lo que dice, Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Miren lo que dice, aprendió la obediencia. ¡Wow! Uno es cuando se pregunta, y esos textos que son súper complejos, ¿no? Y dice, y creció en conocimiento. Oye, pero ¿no era Dios? Sí. ¿Y por qué tenía que crecer en conocimiento? Porque también era hombre. Oye, ¿por qué dice que tiene que aprender obediencia? Si Él es Dios, Él no tiene que obedecer, Dios no obedece, Él cumple, Él es glorioso, sí, pero Él también fue hombre. Hermanos, Cristo fue hombre que sudó sangre, que tembló, que tuvo, o sea, fue tan hombre como tú y como yo, y por eso es que Él nos da una naturaleza nueva y dice, sí puedes vivir santa y piadosamente. No perfectamente, pero sí, porque yo te doy el poder y la autoridad para que vivas así. Es impresionante cómo Cristo, imagínense, o sea, no es que la tuvo fácil porque era el Hijo de Dios, hermanos. Yo soy el Hijo de Dios, no pasa nada, yo tranquilo voy a ir a la cruz, tengo que morir y ya seré recibido en gloria. No, Él fue verdadero hombre. Sí, ese es un tema extenso para hablar otro día, pero quería hacer énfasis aquí porque a veces nosotros es como que decimos, y miren que viene como hombre en debilidad.
He escuchado una vez algo que decían, todos los hombres poderosos quieren hacerse Dios, pero el único Dios verdadero se hizo hombre. Y vino en debilidad, se hizo hombre. Y miren qué nos demuestra él, que nuestra debilidad no es algo que nosotros debemos decir, ay, es que soy débil. Debemos gloriarnos en la debilidad. Porque como dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él se llenó de gloria a través de sus debilidades. Es impresionante. Cristo hizo eso. Todo el mundo le humilló, le hizo un montón de cosas, le escupió en la cara y dice, si eres el Hijo de Dios, y se burlaban de él, ¿se dan cuenta? Y a través de esa debilidad estaba entrando en gloria. Y por eso es que Pablo, cuando leemos esto en 2 Corintios, cuando habla del aguijón en su carne, dice, yo le pedí al Señor, y él me dijo, Pablo, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me gloriaré de mis debilidades, dice Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo está entendiendo bien de qué se trata el Evangelio. No se trata de nosotros, hermanos, se trata de Cristo en nosotros. Eso es muy diferente. Dios puede llevar tartamudos, ciegos y un montón de cosas. No podemos hablar, no nos memorizamos bien, estudiamos, no tenemos tiempo. ¿Sabes qué? No me interesa eso si tu fuerza es Cristo. ¿Por qué? Porque Él en tu debilidad se glorifica. Él no quiere hombres fuertes, hermano. Él quiere hombres débiles, temblorosos, que tiemblen ante su presencia y digan, Señor, ayúdame. Claro, por supuesto. Los hombres más débiles de la historia han sido los hombres de mayor bendición en toda la historia de la tierra. Revisen los testimonios de los hombres de Dios que revisamos en la Escritura y también a través de la historia de hombres piadosos. R.C. Sproul decía, somos nada más que polvo. Por eso escribió un libro y también una guía de estudio que decía del polvo a la gloria. Es impresionante. El maestro de R.C. Sproul, que no me acuerdo su nombre, decía, somos ratas. Y dice que un estudiante le reclamó y le dijo, no diga eso, ¿cómo dice que somos ratas? Dijo, perdón a las ratas. Somos peor que ratas. ¿Sí? Martin Lloyd Jones, perdón, él decía que era el peor de los cristianos, que era alguien que no. ¿Sí? Ustedes escuchen al hermano Paul Washer, que ese hombre ora 4, 5 horas, 8 horas diarias y cada vez que le hablan y alguien le quiere decir algo, dice, no. Se humilla completamente. ¿Saben por qué? Porque ellos aprendieron a vivir en debilidad. El problema es que nos hemos dejado llenar de la teología de la prosperidad y del socialismo y del humanismo y dicen, no, tú eres grande, tú sí puedes. Y estos mal llamados predicadores que no son nada más que farsantes, dicen, no, tú tranquilo, tú eres poderoso, tú eres grande. No, Dios es poderoso, Dios es grande, tú eres miserable. Es lo que es la definición de Pablo, dice, miserable de mí. Soy el peor de los pecadores, pero Cristo me salvó. Yo soy el peor de los pecadores y Él me salvó. Este es el Evangelio, ¿sí? Y es impresionante, miren, entonces, la debilidad que tú tienes, glorifícale a Dios a través de tu debilidad. No sé cuál sea, hermano, no sé cuál sea tu debilidad, pero glorifica a Dios a través de tu debilidad. Él nos demostró que uno que se hace débil comienza a hacerse fuerte, ¿sí? Y era divino, ¿por qué? Porque el único que puede interceder ante Dios es Dios mismo. Veíamos a Isaías que temblaba y dice, soy hombre de labios inmundos, soy muerto. He visto al Rey de Gloria, ni había hablado, hermanos, ya estaba muerto prácticamente. Sí, así como Adán nos heredó su corrupción total, si tú crees en Cristo, Él te heredará la santificación total. Serás heredero, coheredero con Cristo, dice la palabra del Señor. Adoptados, hijos suyos. Y quiero terminar con un pasaje en Efesios que es hermoso y resume mucho de lo que hemos estado hablando, que es el capítulo 1 de Efesios. Desde el verso 3, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, es imposible predicar el evangelio si no se habla de Cristo. Es impresionante. Gloria a Dios por siempre y hasta siempre, hermanos. Vamos a orar por este privilegio de compartir su palabra. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, sigue dándote gloria, Señor, porque eres el único digno de recibirla. A ti sea la gloria, la alabanza, la adoración, la pleitesía, el reconocimiento. Señor, ciertamente Adán nos heredó corrupción, pero tú, oh Cristo, más precioso que todas las cosas, Señor. A ti sea la gloria, oh gran Rey. Tú nos diste vida, nos restauraste, nos llevaste a comunión con el Padre, nos sentaste en lugares celestiales, estando nosotros muertos en delitos y pecado, porque eres grande en misericordia. A ti sea la gloria desde los siglos y hasta los siglos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Solo es tú digno de recibirlo. Permite que este evangelio entre con claridad en nuestros corazones y en todos los hombres, Señor amado. Permítenos hablar con claridad y llevarte gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Gracias, Orlandito. Nunca, nunca pensé que había tanta información condensada en 3 versículos. Y pasamos por toda la escritura, hermanos. Desde Génesis en el huerto hasta las últimas palabras en Efesios de Pablo, estando el preso. La verdad que algo tremendo. Y creo que tiene que haber preguntas, supongo yo, ¿no? Yo tengo varias preguntas, pero me gustó cómo lo desglosaste, Orlandito, en tres puntos principales y subtítulos. Y como cada título fue dando mucha información. Y es verdad, muchos nos preguntan, pero bueno, es la excusa del mundo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué los hombres se matan? ¿Por qué matan a los niños como si fueran los niños los más inocentes? Y siempre respondemos mal, siempre vamos al humanismo, siempre tratamos de tocar la conciencia, siempre tratamos de tocar lo social y el pecado, hermanos. El pecado es la raíz. Como bien decías, en un momento, no son los síntomas que tenemos que entender. Los síntomas son la manifestación de la raíz, de la enfermedad que es el pecado. ¿Y cuántas veces hemos ido al médico y te dicen, bueno, creo que nosotros no, pero a mucha gente le han dicho, pero tienes cáncer? No puede ser, yo soy un hombre sano. No, cáncer no debe ser otra cosa, fíjese de vuelta, doctor. Y negamos el diagnóstico que nos dice la raíz de la enfermedad. Porque tenemos síntomas que son visibles, pero negamos esa enfermedad. Y los hombres somos así, no somos pecadores, decimos. Le predicamos a cualquiera, no, yo pecador no. Tal vez vos sos miserable, tal vez vos necesites a Dios. Tal vez necesites el opio de las masas, como bien se dice en el mundo. O necesitas calmar tu conciencia. Y ellos no se autoperciben pecadores. Pero la raíz del problema es que somos todos pecadores. Me gustó mucho cómo explicaste lo de la ley, porque a veces medio uno como que, y hablo por mí, como que patinaba en esto de la ley, que si la ley, que si no la ley, pero muy bien explicado, me gustó mucho. Entendiendo esto de que la ley no es cuando eh, el Señor le dio las tablas al patriarca del pueblo, sino que comenzó en la ley moral, ¿no? Haciendo esa imagen y semejanza de él, ya había ley, dándonos moralidad, ¿no? Que es una característica que tenemos de Dios. Eh, y bueno, y por último es Cristo. Es Cristo el perfecto y postrer Adán el último, la figura del que había que venir y en él encontramos la gracia, encontramos la salvación. No, la verdad que a mí me sació el mensaje. Gracias. La verdad que me edificó muchísimo. Anhelaba eso. Venía orando que quería que el Señor me atraviese con su palabra. Un refrigerio, la verdad que muy bueno. Ahí Orlando levanta la mano. Orlandito.
Perdón, mis hermanos, solo quiero leer algo sobre Cristo el mediador que está en la confesión, que los hermanos lo dicen de una manera muchísimo mejor a la que yo algún día podré decirlo acerca de Cristo, y quiero que pongan atención. Mire lo que dice aquí en la confesión. Dice: el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con Él e igual a Él, que hizo el mundo y sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando vino la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes a la misma, pero sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, al venir el Espíritu Santo sobre ella y a cubrirla el poder del Altísimo con su sombra. Así nació de la mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de la de David, conforme a las Escrituras, de modo que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, sin composición ni confusión. Esta persona es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, pero es un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Amén. Amén, amén. Perfecto, perfecto, entendible, perfecto. Dos naturalezas indivisibles, ¿no? Y así, que no se pueden separar. Amén. Bueno, no sé si los hermanos quieren aportar, instruirnos, preguntar, corregir, tal vez. Ahora en San Miguel, hermanos, son libres de expresarse. No son tímidos. Gracias, Luis, por el espacio. Sí, no, primeramente agradecer al Señor en verdad por la prédica, por la exposición de Orlandito. Sí, la verdad que nos ayuda mucho a entender, ¿no? De esas cabezas federales, ¿no? En este caso siendo Adán nuestra cabeza federal como representante nuestro de la humanidad, y cómo por él pecó, desobedeció y automáticamente toda la raza humana heredó esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Y cómo estamos en esa condenación, según Romanos 5:12, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Como Cristo siendo el segundo Adán, como decía Orlandito, ¿no? Ese paralelismo, ¿no? Entre Cristo y Adán, y ver cómo ahora Cristo también siendo nuestra cabeza federal como el segundo Adán, en él obtenemos esperanza, ¿no? Y solamente quería acotar un versículo que está en 1 de Pedro 1:18, ¿no? Quiero dar lectura. Dice, ¿no? Pedro hablando a los expatriados, ¿no? Su carta, todos están por el Ponto, por Galacia. Entonces, Pedro les va a animar a la esperanza con la cual han sido llamados, ¿no? Y les va a hacer un recuerdo en el 18, ¿no? Del capítulo 1, dice, no sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres Adán, no con cosas corruptibles como oro plata, y viene diciendo no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿no? Como ahora esta nueva vida que hemos recibido, porque en Adán recibimos muerte, pero en Cristo recibimos vida, ¿no? Y el precio de esta vida fue la sangre preciosa de Cristo mismo, ¿no? Como un cordero sin contaminación y sin mancha. Y me encanta el 23, ¿no? Cuando dice, ¿no? Mientras Orlandito compartía eso de que en Cristo heredamos esta nueva vida, ¿no? Me trae la memoria el nuevo nacimiento, ¿no? Hablaba por Jesucristo primeramente, ¿no? En el capítulo 3 de Juan, pero en 1 de Pedro dice, no siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿no? Y esta palabra de Dios siendo el evangelio de Jesucristo, ¿no? Según Romanos 1, ¿no? Y esta palabra habla de Jesucristo, ¿no? Entonces, el evangelio sí está centrado en la obra y en la persona de Jesucristo, y somos por él renacidos una vez más, somos por él vuelto hoy, como decía Orlandito, ¿no? Volvemos a volver a tener esa imagen a la cual fuimos creada por Dios, capacitados para poder buscar y poder amar hoy a Dios, pero una vez siendo
renacidos, haber nacido una vez más espiritualmente. Así que bendito sea el Señor, la verdad que si no fuera por Él, como nuestra segunda cabeza y ahora en la fe por Él, podemos una vez más. Eso, queridos hermanos, quería agregar. Gracias, Orlandito, en verdad, gracias. Amén, amén, gracias, gracias Javi, gracias, perfecto. Es así, por Él y solo por Él. Amén. Ahí la tenemos, Andresito, un hombre regenerado, Arielito, otro cordero de la gracia. Está tomando apunte, me parece, Andresito, o está, que lo veo que anota. Sí, no, siempre voy a la par, leyendo aquí en la Biblia, no como un bereano, pero sí como un lector normal. Eh, y prestando mucha atención, ¿no? Yo creo que radica mucho el hecho de prestar atención, ser atento a quien está exponiendo la palabra del Señor, porque es que no está contando una fábula, un mito, una leyenda, no está hablando la palabra del Señor y no se trata de la persona en sí, pero la persona en sí merece respeto, pero merece mucho más respeto a la palabra del Señor. Entonces, creo que ahí radica y aún los comentarios, las preguntas, todo lo que tú dijiste, Luis, lo que acaba de decir Javi, lo que puede decir ahorita Ariel y lo que indudablemente, por la gracia del Señor, ha expuesto Orlando. Hace días leía una frase de MacArthur que él decía que es un misterio de cómo Dios utiliza hombres para que se predique su palabra. Es un misterio. Imagínate, empezando desde allí. Ahora, cuando Dios permite que estos hombres naveguen, naufraguen, por así decirlo, en su palabra, imagínate, y ahí descubrir cuántas las cosas que Dios quiere revelar y enseñar, bendito sea el Señor, y desde un principio, y o sea, lo digo en referencia a Adán, cómo Dios ha permitido que se estudie la Biblia, se indague, se escudriñe, para que hoy por hoy se pueda dar una enseñanza como la que nos acaba de compartir Orlando, dándole la gloria y el mérito a nuestro Señor Jesucristo por la obra que está haciendo en Orlando y en cada uno de nosotros. Y bendito sea el Señor, ¿no? Bendito sea el Señor. Acoto a lo que dice Javier, cómo afectó en gran manera lo que hizo Adán. Eh, y allí voy a lo que dice, lo que compartió Orlandito. Eh, no se trata de que nosotros seamos solamente centinelas, vigilantes, por así decirlo, guardias, ¿no? De nuestro hogar, aunque de eso se trata, sino de amarlas, cuidarlas, estar muy pendientes de ellas. Y, y eso fue algo fatal que quizá cometió Adán, ¿no? No estar allí al tanto, de tal manera de que Eva procediera a lo que ya se conoce. Pero, ahí viene un pero, ¿no? Una vez yo escuchaba a un predicador que decía que los peros en la Biblia son gloriosos. Porque, o sea, siempre marcan, ¿no? Siempre van a decir algo diferente, ¿no? Siempre van a como que acomodar, a engranar, sí, esos piñones para poder que siga funcionando. Yo sé que yo sé que ustedes me entienden. Pero vino Cristo, hermano, vino Cristo y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, muchachos, y gloria a Dios por ello, porque de ser así, hermano, eh, ¿dónde más sino nuestra última parada, montada en el trole que se llama mundo? ¿Y cuál es la última parada? De no haber venido Cristo, infierno, en donde sencillamente Satanás al final va a decir, servidos, bienvenidos, vengan conmigo.
pero por la gracia del Señor y su misericordia, tenemos una participación, y Orlandito lo decía, y eso era como cuando uno destapa una Coca-Cola y ves que antes de servir ella arroja burbujitas por esa cantidad de gas que tiene. Y si tú te la pones en la nariz, se te hace como un cierto cosquilleo. Entonces, era como cuando yo escuchaba eso de Orlando, de que vamos a estar allá y que nos van a dar coronas, pero que no nos las vamos a tener puestas porque la vamos a arrojar a él, la vamos a dar a él. Él es digno de esa corona. No, yo no la merezco, tú la mereces. Bendito sea el Señor. Entonces sentía eso en mi corazón, ¿no? Es como esa Coca-Colita, ¿no? Pero esto ya es muy aparte a la Coca-Cola. Esto es por la bendita gracia del Señor, que es mucho más. Bendito sea Dios. Y quiero decir algo que yo sé que quizá no lo toman porque reconocemos que somos pecadores, reconocemos que somos regenerados, que estamos siendo transformados día a día por la palabra del Señor. Pero muchachos, para adelante muchachos, para adelante muchachos. El elefante no dice cuán grande es, él solamente camina. Así que muchachos, sigan caminando, sigan caminando. Luis, Orlando, Javier, Ariel, sigan caminando, porque por la gracia y la misericordia del Señor hay un grande en nuestras vidas. Cristo, Cristo, solamente Cristo. Y eso es la tarea que debemos de hacer para mostrar cada día a Cristo, alcanzar su carácter por medio y a través de sus santas escrituras. Así que muchachos, sigan adelante. De verdad que me alegra mucho el poder escucharles, el poder escuchar sus testimonios, el poder escuchar que están estudiando, el poder escuchar que están investigando, que están leyendo. Sigan muchachos. Bendito sea el Señor, que Dios me los bendiga y gracias por la participación. Gracias, Amén, hermano. gracias, gracias Javi. Andresito, gracias. Arielito. Bueno, gracias al Señor por este tiempo, realmente un hermoso estudio, como el Señor usó a nuestro hermano Orlando. También iba anotando encima, no sé si se me encera el papel, tenía 2 lapiceras y como que no me escribía en algunas partes, se me enceraba el papel y no podía escribir, pero pude escribir bastante. Muy, muy edificante. Me pasó lo mismo como lo que dijo de la Coca-Cola, cuando, tal cual, cuando mostró a Cristo en la explicación, me encantó. Y bueno, el pasaje de Hebreos 5, ¿no? Que él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo. Ese pasaje, bueno, y el Salmo 24 tan claramente, ¿no? Como mostró a Cristo también. Bueno, realmente doy muchísimas gracias al Señor haberme podido conectar porque tuve un día complicado hoy y doy gracias a Dios por haber podido conectarme porque fue mucha bendición, realmente. Excelente el trabajo de Orlando y bueno, gloria a Dios por este tiempo con ustedes. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Perdón. Y la explicación de la ley moral, eh, toda esa explicación de la ley, como decía el hermano Adrián, me sirvió mucho. Si bien lo sabía, pero por ahí no lo sabía tan bien como lo explicó el hermano. La ley ceremonial, de los sacrificios, todo lo que explicó el hermano de la ley, realmente un trabajo con todos los versículos. Sinceramente me gustaría escucharlo todo de nuevo,
muy atentamente porque el hermano Orlando hablaba muy rápido por ahí, entonces se me encerraba el papel y hay cosas que no las podía, pero es un mensaje realmente, un estudio excelente. Amén, 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 sí, así. Sí, yo lo que rescato de estas predicaciones a las cuales somos expuestos todos nosotros es que, y lo dicen grandes hombres de esto, ¿no? Lo decía MacArthur, Lawson, Washer, todo mensaje tiene que pasar por la cruz. El mensaje que vas a dar tiene que pasar por la cruz. Y el mensaje cristocéntrico en estos tiempos, como en el tiempo del príncipe de los predicadores Spurgeon, era esencial y es inevitable, tiene que pasar por Cristo, por la cruz. Tanto el título del sermón, el nudo, el desenlace, la aplicación tiene que pasar por Cristo. Si no es cristocéntrico, nada, entonces dejemos el discurso de lado, es un discurso político, no tiene nada que ver. Entonces, creo que aún estos tres pasajes parecen salirse como del texto por cuestiones que tocan, pecado, la ley, el Adán y demás, pero hablan de Cristo, Y, como toda la escritura. y otra Así cosa que, que, perdón Adri, sí, otra sí, cosa que, sí, la ley es una forma de mostrar su carácter, eso también pareció tal cual. muy bueno el desarrollo de eso. Así que después, si queda grabado por ahí en algún momento, me gustaría escucharlo de nuevo. Sí, Sí, en breve, realmente, la semana que viene vamos a tener, creo que ya editado por el fin de semana, la semana que viene, porque nos queda todavía 2 ediciones más de Susi hacerlo, así que bueno, va a estar para compartir y volver a releer, a escuchar. No sé, Javi creo que decir algo. Sí, no, solamente quería acotar con respecto a lo que tú decías, ¿no? Cómo podemos ver en la Biblia, cómo el apóstol Pablo, ¿no? Y creo que habla la historia de la iglesia cuando se habla de Cristo, ¿no? Cómo el mensaje de Cristo promulga o levanta división, ¿no? Y como vemos al apóstol Pablo, ¿no? Predicando el evangelio y levantando divisiones contra los enemigos, ¿no? Por causa del evangelio. Entonces, cuando el evangelio es cristocéntrico, ¿no? Divide, ¿no? Hay una división entre los malos se levantan para estar en contra y para afectar, para agredir al mensaje de Cristo, pero los santos se levantan para alabar a Dios, para glorificar y decir, hermano, ¿en qué te puedo ayudar para que sigas predicando el evangelio? Entonces, bendito sea el Señor cuando Cristo es predicado, en verdad que edifica, ¿no? Es muy edificante, así que solo quería agregar eso nomás, Luis. Así es, Javi. Gracias, es verdad. Sí. Sin duda no nos van a aplaudir por el trabajo que hacemos. No, nos van a lapidar. Pero bueno, Cristo es predicado. Y en eso que hay que dar la gloria al Señor. Bueno, vamos, hemos llegado hasta el final. No sé si hay un comentario más, pregunta, inquietud o algo que acotar, ¿no? Bien. Así que ya estamos en tiempo. La semana que viene, si le toca. Javier, ¿te toca a vos? No. O Andresito, estoy perdido. Andresito toca. Me corrige ahí, Javi. Andresito. Vamos a estar pendientes. Va a ser un lindo Sí, tiempo, sí, ¿no? me toca, si Dios lo permite, si el Señor no ha venido o me ha llevado, sí, me toca a mí. Exacto. Si antes el Señor no nos lleva. Así que bueno, estén orando, hermanos. Estén orando por cada uno de los hermanos que ven en pantalla, por quien trae la palabra. Porque en breve por ahí vamos a orar, pero en breve vamos a pedir a nuestra hermana Ari que nos ayude con una exposición un día de estos, si se anima. Pero todo aquel que prepara el mensaje, les puedo decir que luchamos con el texto, luchamos con el contexto, luchamos con los enemigos de la palabra, luchamos con nuestro corazón, luchamos con el pecado. Así que oren hermanos por cada uno, oren. Pidan al Señor fuerza, pidan al Señor que Él libre esas batallas. Sé que el Señor abre nuestras bocas como hoy le decía temprano fuera de la pantalla a Orlandito, para que podamos hablar como debemos hablar, en Cristo. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Le voy a pedir a Andresito, si quieres orar por todos y ya finalizamos. Amén, amén. Oremos.
Soberano y buen Dios, Padre amado, Rey celestial, gracias, Padre Santo, Padre bendito, Rey de gloria y majestad. Santo, 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 gracias por concedernos la bendición, el privilegio de poder estar ante usted, Señor, ante su santa y bendita presencia, por medio de Cristo Jesús, su Hijo amado. Gracias, Dios, porque solamente nuestro objetivo es glorificar su nombre, agradecerle por tantas bondades, por tantas bendiciones, Señor, por cómo en gran y sobremanera usted suple, bendice y provee a su pueblo, a su remanente, a su iglesia, Señor. Damos gracias por ello, Padre Santo. Gracias por de la manera como usted en su gracia y en su misericordia, en su plena, santa y soberana voluntad, actúa, Señor Dios, en los corazones de hombres, personas que hoy por hoy se rinden ante usted y solamente quieren proclamar y predicar el Evangelio, enseñar la Biblia tal como usted quiere que se enseñe, Señor Dios, no siendo adulterada, no siendo totalmente distorsionada, sino que bíblicamente con esa temerosidad y esa reverencia sea proclamada, Señor. Gracias, Padre, por lo que está haciendo en este lindo grupo, Señor, en la vida de Orlando, de Luis, de Ariel, de Javier. Gracias, y aún por los que están y no se pueden sumar a la reunión. Gracias, Señor. Solamente ruego por sus bendiciones y sus misericordias para cada día, Señor Dios, en cada uno de ellos. Misericordias que conforme a su gracia y a su buena voluntad, Señor, serán y se verán, Señor, conforme eh, a cada día, Señor Dios, nos rindamos ante usted para vivirlo para su gloria. Gracias, Padre Santo, Padre bendito. Gracias por este lindo tiempo. Gracias porque es su Santo Espíritu, Señor Dios, quien nos motiva y nos anima a todo esto, Señor. Y todo por una causa, la única causa principal en la cual radica el centro del Evangelio y es Cristo, Señor, y damos gracias por ello. Gracias por el resto de la noche en donde solamente aún en el dormir, Señor Dios, queremos descansar, como dice el salmista. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado y aún en eso queremos glorificar su nombre. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre bendito, y en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos, Dios. Amén y amén. 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 Gracias, Amén, hermanito. amén, muchachos. Amén. Gracias. Bueno, Dios los bendiga. Hasta acá hemos Bendiciones. llegado.